continuación el estudio bíblico de hoy. Creemos por la fe que será de bendición para tu vida. Para más información de nuestro ministerio, visítenos en www.salvosporlagracia.org. Colosenses parte 3, el tema de esta noche, la supremacía de Cristo. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios. Vamos a continuar con el estudio de Colosenses. Entonces, subtítulo de esta noche, la supremacía de Cristo. La supremacía de Jesucristo, ¿no? Ahora, para dar un repasito de los 4 puntos importantes de la semana pasada. La semana pasada hablamos de los beneficios espirituales que hemos recibido por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo para mencionarlo rápidamente, en el verso 5 del capítulo 1 encontramos el primer beneficio espiritual, con donde hablamos de una esperanza guardada en los cielos, ¿verdad? De una esperanza guardada en los cielos. En el versículo 12 de Colosenses 1 hablamos del segundo beneficio espiritual, donde dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Esa palabra aptos es una palabra muy importante conocer su traducción o su significado. Dice que no implica un carácter moral, sino un título, un derecho, una herencia. Significa en la expresión griega hacer suficiente, investir de poder y dar autoridad, ¿verdad? Entonces podemos leer y entender que nos hizo aptos o nos hizo suficientes o nos investió de poder o nos dio autoridad para participar de la herencia de los santos. En el libro de Juan dice algo un poquitico similar. Voy a ir a Juan 1. Juan 1:12, mira qué coincidencia, que es 1:12 también. Dijimos que la palabra aptos dice hacer suficiente, investir de poder, dar autoridad. Y Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los hizo aptos, o los hizo suficientes, o los invistió de poder. Aquí dice, les dio potestad o autoridad, que es poder, para ser hechos hijos de Dios. Regresamos a Colosenses, por favor. Entonces, en el verso 13 encontramos el otro beneficio espiritual. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dijimos que las tinieblas es un sinónimo de ignorancia. Quiere decir que nos sacó de la ignorancia y nos trasladó al reino de su Hijo, que es un reino lleno de conocimiento y de sabiduría, ¿verdad? Y en el versículo 14 encontramos el cuarto punto de los beneficios espirituales que hemos recibido como hijos de Dios, y es la redención por su sangre. Dijimos que la expresión por su sangre se refiere a muerte o a su sacrificio, y por ese sacrificio, por esa muerte o por su sangre, hemos recibido el perdón de los pecados. La palabra redención dijimos que significa libertar con el pago de un rescate. Entendemos que Dios pagó con su vida a través de nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir.
Dice también que es liberar algo que estaba hipotecado o embargado, ¿verdad? Liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Ahora, recuerden que cuando hicimos la primera clase, hablamos de que el apóstol Pablo estaba confrontando a los gnósticos, ¿verdad? Que ellos estaban diciendo, y era una mezcla de filosofía griega con judía. Entonces ellos decían que la parte espiritual era solamente la que valía, y la parte carnal, que todo lo de la carne era malo, absolutamente todo. Y entonces, es más, ellos decían que Jesucristo mismo nunca fue un cuerpo, sino que solo era espíritu, porque no podía ser un ser perfecto y ser hombre, ser carne. Entonces, es por eso que el apóstol Pablo, cuando vamos a comenzar a leer esta porción bíblica, que es una porción bíblica muy importante en cuanto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo, lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo menciona esto? Porque estos gnósticos decían que aún Cristo Jesús no era en carne, Él era un espíritu, y que Él nunca participó de un cuerpo de carne. Entonces el apóstol Pablo dice lo contrario, obviamente, en el Evangelio, y también el Señor mismo, cuando Él resucitó y se le presentó a los discípulos, Él les dijo: ¿acaso un espíritu tiene hueso y tiene carne como yo? ¿Verdad? Entonces dice que Él comió un pescado, miel, lo que fuese, para Él demostrarles que Él tenía un cuerpo físico. Una de las cosas que mencionamos el lunes pasado, o en la clase pasada, hablamos de la importancia de un cuerpo resucitado y o glorificado. Lucas 24:37. Bueno, 36. Lucas 24:36. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Claro, si alguien se aparece de momento en medio de una sala, creo yo, ¿no?, que vea que alguien se aparece de momento, lo menos que piensa uno es que ese es un cuerpo y una carne. Entonces dice, es un espíritu, ¿correcto? Por un lado. Versículo 37 dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Un espíritu. Ellos no podían entender cómo un cuerpo de carne y sangre y de hueso podía de momento aparecerse, pues no tiene lógica con la ciencia, ¿no? Estamos hablando de partículas que tienen que deshacerse y volverse a aparecer. ¿Qué sé yo cómo lo hizo el Señor, no? 38 dice: pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, una de las cosas que dijimos en estas últimas dos enseñanzas que hemos dado, pienso yo, que la razón por la cual nosotros tenemos que recibir un cuerpo glorificado es para tener una vida eterna. ¿Cómo muestra el Señor que Él venció la muerte si la muerte se manifiesta en el cuerpo? El mismo Señor tuvo que recibir un cuerpo glorificado para poder mostrar que Él venció la muerte. Entonces, el cuerpo glorificado muestra que Cristo Jesús venció la muerte. Cuando nosotros recibamos un cuerpo glorificado, se va a manifestar que nuestra fe realmente nos dio vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos recibido una vida nueva que nunca va a morir y va a ser eterna. Tiene que ser así. Por lo menos es la evidencia que yo veo en la Escritura, en el Evangelio, en la palabra. Entonces el mismo Señor dice: yo tengo carne y huesos,
como veis, dice que yo tengo, le digo a los apóstoles. Entonces, la enseñanza gnóstica de estos falsos maestros embusteros de aquellos tiempos era falsa, y el apóstol Pablo tenía que defender el evangelio en la iglesia en Colosenses, ¿no? En la iglesia en Colosas. Vamos a ir a Colosenses otra vez, por favor. Entonces, cuando nosotros entendemos esa historia, el propósito por el cual el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta y las razones por las cuales decía lo que decía dentro de la misma, entonces nos ayuda a comprender un poquitico más su propósito, su intención, ¿verdad? Y a la vez, pues nos declara las verdades del evangelio. ¿Estamos ahí otra vez? Entonces vamos a comenzar con el 15. Colosenses 1:15. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Una vez hay una imagen, tiene que haber ¿qué? Un cuerpo. Porque para nosotros poder ver esa imagen, la única manera de verlo es un cuerpo. Entonces, en otras palabras, Dios se manifestó como en carne. Dios se manifestó en carne. Ahora, la palabra ahí, imagen, la palabra griega que se traduce imagen es eikon. Eikon, sí. Y esa palabra se deriva de la palabra icono o ícono. Creo que es icono o ícono, pero no es lo mismo en español. Y esta palabra icono significa semejanza. Semejanza. La palabra griega que se traduce imagen es eikon, del cual se deriva de la palabra ícono, significa semejanza o copia. Jesucristo es la imagen, la semejanza de Dios, porque Él mismo es Dios. Jesucristo es la imagen, la semejanza de Dios, porque Él mismo es Dios. Si no fuese Dios, fuese sencillamente imposible que pudiese ser semejante a Dios, porque no hay nadie como Dios. No pudiera Él ser la imagen de Dios, ya que es realmente imposible coger un duplicado de Dios, porque Él es Dios. El único que lo puede hacer es Él mismo, manifestándose como en carne. Uno de los estudios, creo, más importantes que nosotros hemos dado acá es uno que se llama Jesucristo es Dios. Y en ese estudio se habló de que el propósito principal de Dios manifestarse en carne era para ofrecerse como sacrificio. Ese era el único propósito de Dios, manifestarse en carne y darse a conocer a los hombres, ¿correcto? Pero darse a conocer a los hombres para que ellos supieran que era Dios mismo el que estaba ofreciendo un sacrificio. Una vez ese sacrificio es hecho, llega ¿qué cosa? La redención por su sangre, el perdón de pecado. Nunca nos olvidemos del propósito por el cual Dios se manifestó y fue para pagar un precio por los pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el hecho que esa carne haya existido no quiere decir que ahora vamos a tratar de separarlos o unirlos o dividirlos en 3, en 4, en 5. No, es su manifestación para perdón de pecados. Vamos a ir a Juan otra vez, por favor, Juan 1:1. Y vamos a presentar más evidencia de que Jesucristo es la imagen, la semejanza de Dios, porque Él es Dios. Juan 1:1. Acuérdate que estamos haciendo referencia a Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra imagen es de la palabra griega eikon, se deriva de la palabra ícono, significa semejanza. Jesucristo es la imagen, la semejanza del Dios, porque es Dios. Juan 1:1-4 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó, ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Y aquí dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Pero es que todas las cosas fueron hechas por Dios. Ahora, otra pregunta. ¿Dónde está el Espíritu Santo acá? No está. ¿Por qué? Porque no se había manifestado a través de su Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo no había resucitado. Eso es todo. Romanos 9:5, por favor. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Estamos hablando de Jesucristo. Porque si vino, estamos hablando de Él, ¿verdad? El cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, amén. Hay un solo Dios. Se manifestó de diferentes maneras. Primera de Timoteo 3:16, por favor. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hay otras versiones que no dicen Dios, que dicen Él, refiriéndose a Cristo Jesús. Hay una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, y voy a compartir todo lo que leímos en esa versión. Por ejemplo, Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Juan 1, del 1 al 4 dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Dice, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Romanos 9:5. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Primera de Timoteo 3:16 dice, sin duda alguna el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Ok, vamos al versículo 16, por favor. Leímos en el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, esa palabra primogénito, o sea, lo que no quiere decir es que fue el primero creado. Eso es lo que no quiere decir. Porque entonces sería una creación, ¿no? Esta nueva traducción viviente lo dice de la siguiente manera. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda creación. La palabra primogénito de toda creación no da a entender necesariamente que es el primero, sino que es el principal o el supremo o el más importante. Quiero que lo escribas en tus notas. La palabra primogénito no se refiere a primero o la primera creación, sino que se refiere a que Él es supremo, el más importante, el principal, el supremo de toda la creación o sobre toda la creación. Y pudiéramos decir ¿por qué? Porque Él hizo todo lo que existe, ¿verdad? Cristo Jesús es el creador, dueño y señor de todas las cosas. Colosenses 1, 16 y 17. ¿Estamos ahí? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La nueva traducción viviente lo dice de esta manera. Dice, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible,
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Entonces, todo esto que nosotros hemos leído denota un ser eterno. Todo lo que está hablando acá, antes de todas las cosas, por medio de Él, para Él, creador de la creación. No hay nadie que pueda ser creador de la creación si no es Dios mismo, sino Él era un principio, ¿no? Entonces, han escuchado la expresión obviamente alfa y omega, ¿no? Para explicarte un poquitico del alfa y omega, el alfa y omega es una manera en que se denomina el nombre de Dios en el alfabeto griego, donde alfa es la primera letra y omega es la última letra. El que Dios se llame por esas dos letras recalca que antes de Dios no había ninguno y no habrá ninguno después de Él. Versículo 18, entonces, continuamos leyendo, dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Yo todo lo voy a leer también en la otra versión, ¿ok? Porque me parece importante. Sí, pero ya saben que ahí tienen que escuchar. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Haciendo la paz con quiénes, bendecidos? Ahí dice que Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Su cruz era su cuerpo, ¿no? Él murió en una cruz. Una madera no sangra, y aquí está hablando de la sangre de su cruz, o la sangre de su muerte, de su sacrificio. Pero entonces la pregunta es, ¿haciendo la paz con quiénes? Con sus escogidos. Romanos 5.1, por favor, ve un momentito y vamos a hacer una pausa y regresamos. Acuérdate que nos quedamos en Colosenses 1.20. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que tenemos paz? Nosotros los escogidos, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que hacer la paz con nosotros? Porque éramos enemigos de Dios. Tú haces las paces con tu enemigo, porque no éramos amigos de él. Brinca ahí un momentito al versículo 10, por favor, del capítulo 5 de Romanos. Dice, porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué cosa? Reconciliados. ¿Hicimos qué cosa? Las paces. ¿Quién las hizo? Él por nosotros. Nosotros no, nosotros éramos enemigos de Él. Pero Él, por la fe, nos justifica y por lo tanto tenemos paz para con Dios. Pero el medio es nuestro Señor Jesucristo. Hizo las paces porque éramos enemigos. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. Esa palabra reconciliación tiene que ver con la paz, ¿no? Vamos a reconciliarnos, porque éramos enemigos. Vamos a hacer las paces, vamos a reconciliarnos. Nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió con nuestro Dios, con nuestro Padre. Regresamos a Colosenses 1:21, por favor. Entonces, cuando vamos a Colosenses 1:21 nuevamente, nosotros seguimos con la misma idea del apóstol Pablo, lo que acabamos de leer. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quiénes se reconcilian? Los que han estado peleando, los que han estado de enemigos el uno con el otro. Pero el asunto aquí es de que nosotros no fuimos a buscar a Dios para reconciliarnos con Él. Él vino a morir por nosotros para entonces, por medio de la fe, poder estar reconciliados con Cristo. Por eso es que la reconciliación también la podemos fácilmente ligar con la parte donde el Señor dice en Efesios, de la misma manera que Cristo nos perdonó, perdonad también vosotros. Porque nosotros fuimos reconciliados, fuimos hechos paz, ¿verdad? Para con el Señor. Versículo 22 dice que ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. La única manera, ¿no? Si permanecemos firmes, entonces vamos a recibir todos estos beneficios. Toda esta verdad bíblica, espiritual, se manifiesta en nuestra vida si permanecemos firmes en el Evangelio. Dice, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces voy a leer en la nueva versión, o la nueva traducción viviente, desde el versículo 18 al 23. Dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, el alfa y el omega, ¿verdad? El principio es el alfa, supremo sobre todas las cosas. Supremo sobre todos los que se levantaron de los muertos. Así que Él es el primero en todo. O sea, Él es el creador del universo, de toda la creación, pero también es el primero que resucitó y venció la muerte. De esa manera, Él es el primero ¿en qué? En todo. Creador, principio, alfa, creador de todo lo que existe, y es el primero en haber resucitado entre los muertos para que Él sea el primero en todo. Dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia o el Evangelio. Esa buena noticia o el Evangelio ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Muy interesante esa traducción. Entonces, para resumir, mis bendecidos, Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, es el primogénito, el principal o el supremo, ¿verdad?, de toda la creación. Entendemos que la palabra imagen es la palabra eikon. Se deriva de la palabra ícono, significa semejanza. Podemos concluir fácilmente que Jesucristo es la imagen, la semejanza de Dios, porque Él es Dios. Entendemos que Juan 1, del 1 al 4, habla de que Él creó todas las cosas. Él era la palabra, el verbo. Él no solamente era Dios, sino que estaba con Dios. Ese misterio maravilloso, ¿verdad? Pero también entendemos en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Romanos 9:5 también el apóstol Pablo dice que Cristo Jesús es Dios sobre todas las cosas. También en Colosenses 1, del versículo 16 al 17, entendemos también que Jesús es el creador, dueño y señor de todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Génesis 1:1, creó Dios el cielo y la tierra. Y aquí nos está diciendo que Él, nuestro Señor Jesucristo, es el creador de los cielos y de la tierra. Entendimos también que Él es el principio y el fin, el alfa y omega. Esa palabra alfa y omega es porque en el alfabeto griego, alfa es la primera letra y omega es la última letra. Cuando se le llama a Dios de esa manera es porque recalca que Dios, o antes de Dios no había nadie, no había ninguno, y después de Dios tampoco nunca hay más nadie. Él es el principio y el fin. Versículo 18 al 23, entendemos que Él es la cabeza del cuerpo, que somos nosotros, su iglesia, formada de hombres y mujeres que hemos sido llamados y escogidos para proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el principio. Cuando dice primogénito de entre los muertos es porque Él fue el que resucitó primero, y también es porque Él es el principal, el supremo de entre los muertos, porque en todo tiene que tener
el primer lugar, o la preeminencia, o la posición más importante. Y en Él habita toda la plenitud de Dios, ¿verdad? Toda la plenitud de Dios. Entonces, por su sacrificio nos reconcilió, hizo la paz por el medio del sacrificio de su cruz o de su cuerpo en el madero. Hicimos referencia a Romanos 5:1 y también a Romanos 5 del 10 al 11, donde dice que éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo Jesús. Amén. Llegamos hasta el 23. El próximo lunes comenzaremos el capítulo 2. Hemos hecho bastante referencia a esa parte de Colosenses donde dice que Él se goza en lo que padece, ¿verdad? O mientras padece por la iglesia. Pero bueno, vamos a estudiarlo, vamos a leerlo. Nos gusta indagar mucho, ¿verdad?, en lo que leemos y desarrollar los temas que traemos para que entonces nos vayamos bastante llenos de información. El énfasis que quiero hacer aquí es que en Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. 1 Corintios del 15 al 4, ese es el evangelio que nosotros predicamos. Cuando alguien te pregunta, hermano, ¿cuál es el evangelio? Este es el evangelio que hay que permanecer, hay que creer y hay que ser constante en este. Este es el evangelio de Jesucristo. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Él te está diciendo lo que te va a declarar, que es el evangelio que él predica. Y esta es la esencia del evangelio que nosotros enseñamos. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea que hay que recibirlo y hay que perseverar en él. Si lo cambias, ya no estás en el evangelio. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Dice: porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Eso es lo que dice Romanos 10, ¿verdad? Que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Dios lo resucitó de los muertos y que Jesucristo es el Señor, eres salvo. Amén. Pero hay que recibirlo y perseverar o permanecer en él. Tenemos que estar fundados y firmes en la fe, dice Colosenses 1:23. ¿Preguntas, comentarios? Para más información de nuestro ministerio, visítenos en www.salvosporlagracia.org. Si tiene preguntas, nos puede escribir a preguntas@salvosporlagracia.org.